Muy buenas tardes a todos. Es un inmenso placer que nos acompañen en esta 10ª edición ya de la Fiesta del Libro y la Rosa. Tengo el enorme privilegio de estar acompañado en esta mesa que sí va a ser muy clarificadora, ya verán, o por lo menos se van a divertir, con la maestra y queridísima amiga Rosa Beltrán, escritora, académica, una de nuestras glorias nacionales. ¡Órale! Y estamos aquí, bueno, un aplauso para Rosa Beltrán, por favor. Y venimos a hablar de algo francamente especial. Estamos en un momento importantísimo en la historia de nuestro país, en el que tenemos que tomar grandes decisiones. Siempre hemos tenido que tomar grandes decisiones, pero tal vez hoy sea uno de los momentos más difíciles de esta toma de decisiones por muchos motivos, por todas esas cosas que se dicen, por todo el miedo que está en el aire y que aparece en las redes sociales y que tiene que ver con el voto y cómo se utiliza el voto. Venimos a presentar este libro, que ya les daremos una sorpresa al final. Este libro se llama UF, y ¿para qué votar? En el cual intervenimos la maestra Rosa Beltrán, Toño Malpica, y mi pésima memoria me va a hacer, hagan como que no ven, Antonio Malpica, Rosa Beltrán, Jorge Vargas y Santiago Solís. Jorge es asesor en comunicación política, narrador y profesor universitario, y Santiago Solís, ilustrador, diseñador y director de arte. A Rosa ya la conocen, yo estoy también aquí, y Antonio Malpica, escritor de literatura juvenil, un personaje maravilloso. Uf, y como para qué votar. Nos interesa muchísimo estas personas, estos jóvenes que no han votado nunca, que van a votar por primera vez en su vida. ¿Hay alguien en la sala que va a votar por primera vez en su vida? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo, perdón, ¿puedo? ¿Qué se siente? Pues es la primera vez y no sé por quién votar. Eso es. Aquí no venimos a decirles por quién votar, sino por qué votar. Pero vas a votar. Ok. ¿Qué más? Levanta la mano. Yo quiero saber qué sientes de que sea tu primera vez. Perdón, Rosa, ya eran un desmadre. Pero no pidas perdón, Okay, yo hubiera hecho lo mismo. Algo ansiosa, porque a final de cuentas considero que es una acción importante para el país. Sin lugar y para ti misma, y para nosotros, y para la creación de conciencia crítica, de personalidad. Ya verán. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Tú tienes 12 años, vas a votar. Te ves súper chiquita. Tengo 19. Ok, pues eres muy tragaños, ¿eh? Y dime, ¿qué se siente de ser la primera vez que vas a votar? Estoy emocionada y al mismo tiempo nerviosa porque realmente es una gran responsabilidad y aparte me tocó ser funcionaria de Castilla, entonces es doble responsabilidad y espero realmente poder contribuir con la sociedad. Bueno, sin duda este es un mundo diferente al que nosotros vivíamos. Hoy los jóvenes están mucho más informados de lo que pensábamos. Hay conciencia sobre lo que significa el voto, la democracia, y nosotros quisimos aportar nuestro grano de arena en la construcción de democracia. Y por lo tanto hicimos este libro, Uf, y por qué votar, en el cual contamos nuestras experiencias personales. Tanto ha cambiado el mundo que déjame revirarte tantito. Por supuesto que es una gloria nacional. No solo es mi amigo, ya lo conocen desde antes de Persona Normal, desde Polvo, desde su poesía. Pero desde que hacía de Doctor Simi. Normal, ya se ganó nuestro corazón para siempre en nuestras horas de lectura. Yo quisiera preguntarles a dos nada más, para no hacer lo mismo y no llevarnos todo el tiempo, que ya han votado y que ya han votado más de una vez, si van a votar. ¿Quiénes dos que ya han votado van a votar?
Pueden todos, o sea, no solo jóvenes. Pero fíjate, no tantos. Entonces sí es interesante, yo creo, que contemos nuestra experiencia, porque eso quiere decir que hay muchos que piensan que no es importante votar, o que a lo mejor ya no vale la pena, o que el sistema se ha convertido en algo tan defectuoso que ¿para qué votar? ¿Para qué votar? Tú preguntas cuál fue nuestra historia. Yo creo que en algunos casos vamos a coincidir, Benito, porque somos coetáneos, de la afortunadamente. misma generación. Nos tocó compartir la No, historia, tú eres el mucho país. más joven que yo. Nacimos el mismo año, pero yo soy más joven que él. Para mí, todo empezó en el 68. Todo empezó ahí porque, fíjense, mientras se masacraba estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en mi colegio cantábamos himnos a la reina de Inglaterra, en un colegio inglés. Después aprendíamos el ciclo del agua, la orografía, lo que fuera, pero no era muy distinto de lo que se hacía en otras escuelas. Es decir, le estábamos dando la espalda a la historia, pero no lo sabíamos. Yo tenía 8 años. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que yo me preguntara, ¿y por qué en la tiendita de la esquina? ¿Y por qué el mudo Jacobo que dirigía el tráfico? ¿Y por qué la señora de enfrente que vendía refrescos? ¿Y por qué nadie estaba hablando o nadie habló, salvo uno que otro letrero que veías y no entendías nada porque tenías 8 años, que decía muera Cueto, por ejemplo, ¿no? O fue el ejército. Es decir, ¿por qué de alguna manera tenemos que vivir a veces esta vida vampírica que te chupa y te hace sentir que es la verdadera, cuando por allá está pasando otra vida que también te pertenece, la de la historia grande, ¿no? Yo crecí después de eso, claro, en el 68 me pasó otra cosa importantísima. Escogieron a mis primas mayores, nosotros éramos 7 primas y un montón de primos, porque mi abuelo compró unos terrenos a precio de centavo y entonces vivíamos como en feliz promiscuidad, cada quien en su casa, pero los primos más o menos cerca. Y estas 3 primas mayores que nosotras, las chicas, las 4 chicas, fueron elegidas para ser edecanes de las Olimpiadas del 68. Bueno, no les puedo decir lo que para nosotras las chicas era verlas con esos vestidos que parecía que se movieran aunque no se estuvieran moviendo, porque tenían ese diseño que ustedes han de recordar, porque se peinaban con el turbante, que entonces era hacerse 2 tubos gigantescos y aguantar con el pelo empapado toda la noche, pero al día siguiente ver caer una cascada perfecta. Y porque, en fin, era algo aspiracional pensar que las primas iban a acompañar a los atletas, a los clavadistas y a los nadadores, es decir, a los hombres más guapos del planeta, con los que seguramente iban a vivir historias intensísimas y apasionadas. Eso pensábamos las chicas. Mis primos, mientras tanto, a ocultas, participaron en la Marcha del Silencio con el rector Barrosierra. Inventaron que iban a lugares a los que no fueron, se salvaron por los pelos gracias a un taxista que los llevó a Tlalpan sin cobrarles. Y yo creí, muchos años después, que solo mis primos estaban participando de la historia grande. Pero también tuvo que pasar el tiempo para que me diera cuenta que a su manera ellas también estaban ejerciendo un derecho, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre las vidas que querían tener, sobre lo que hicieron con nosotras las primas chicas al enseñarlos la música de los Doors, al enseñarlos que Janis Joplin era el ejemplo de una mujer que era algo más que una mujer, que era una bruja cósmica. Es decir, que hay distintas maneras de participar en la democracia, no desde afuera y desde adentro, sino de modos complementarios. Pero también tuvo que pasar mucho tiempo para que yo me diera cuenta de por qué había esta discrepancia de pronto entre las 2 actuaciones. Era la época de un solo partido, ¿se acuerdan ustedes? Por algo se levantaron los estudiantes en el 68, pero después siguió siendo la época de un solo partido también. Y tanto así que en 1976 solamente hubo un candidato. Lo más emocionante que pasaba, Benito, en términos de votación con el único partido, era el momento en que se destapaba el tapado. Esa era la gran emoción, ¿no? Pero después en 76 ya ni tapado hubo, porque hubo un solo candidato a la presidencia. Y siguieron pasando los años y llegó 1985, no me voy a tomar todo el tiempo, me voy a quedar en un momentito. No, vas bien, vas muy bien. Pero es que igual que con lo que les cuento de la infancia, en el 85
como ustedes saben, con el terremoto yo me di cuenta de que otra manera también se podía participar en la historia grande, de que otra manera se podía construir la democracia. Si el 68 nos había dado esta idea de ciudadanía y una carta de existencia, porque los jóvenes no existían como grupo hasta antes del 68, y la posibilidad de decir a las mujeres: yo importo, yo pienso distinto, yo quiero vivir de una manera libre mi sexualidad. Si eso pasó entonces, en el 85 de pronto nació el concepto de la sociedad civil, o se empezó a hablar de ella, cuando todos decidieron lanzarse a las calles a ayudar a aquellos que habían perdido su casa, que no tenían que comer. Se hicieron todas las brigadas, y este acto, como ustedes saben, se repitió hace no mucho, y aquí en el estadio de CEU fue portentoso ver a 10,000 jóvenes esa noche del 19 de septiembre en el estadio de CEU, y mandando, entre otros, muchísimos tweets en los que decían a dónde había que ir, cómo había que ir, qué había que llevar, algunos rarísimos, como por ejemplo: ya no traigan cochinita pibil, ¿no? La gente llevaba comida preparada, se participaba de otras maneras. En el 88 esa fue la primera vez que yo voté. Ahí yo me voy a quedar, Benito, para que tú sigas y luego todavía nos actualizamos. Nos da tiempo. En el 88 voté por primera vez. El 88 fue uno de los años más… ¿88 votaste por primera vez? Voté antes por senadores, por diputados. Pero para presidencia. Para presidencia, y con muchísimo entusiasmo, porque hubo una efervescencia política enorme en el 88, porque por un lado estaba Cloutier en el norte del país, activo, ¿verdad?, haciendo su campaña y con su ideario particular. Y es que esto no es una campaña para decirles por quién votar o por quién no votar, sino cómo fue nuestra historia. Por otro lado estaba el candidato que ganó la presidencia, y por otro lado estaba el ingeniero Cárdenas. Y fue de las pocas veces en las que la palabra honorabilidad acompañó la idea de la política, del político. Y por supuesto que nos lanzamos a votar en masa, todas las de mi generación, mis amigas y tu servidora. Nosotros todos. Y resultó que se cayó el sistema, y ahí me voy a quedar en suspenso. Síguele tú, Benito. Cuando a mí me dijeron: oye, ¿le entras a hacer un libro con el INE sobre por qué votar? Y yo me dije a mí mismo en la madre: no tengo nada bueno que decir de las elecciones desde Madero hasta nuestros días. Y sin embargo, sí tengo muchas, muy buenas cosas que decir acerca del poder ciudadano y de lo que significa ser ciudadano y del privilegio que significa el voto. No visto como una dádiva, no visto como una suerte de prestación, sino como un privilegio. Pero permítanme, yo mantengo la teoría de que solamente a través de la pasión se puede mandar el mensaje. Déjenme contarles la pasión que está en mi mensaje lo más rápidamente que pueda. Mis padres vienen de España huyendo de la dictadura franquista, y por lo tanto no pudieron votar allá y no pudieron votar aquí, hasta mucho tiempo después. Esa es la segunda parte de la historia. La primera parte de la historia es cuando nosotros nacemos, soy el primero en nacer en México, etcétera, etcétera. Y cuando tengo unos 10 años, corría el año 1970, mi padre, que siempre fue absolutamente pedagógico, absolutamente claro, empezó a contarnos lo que significaba la democracia, por qué era tan importante el voto. Y entonces se hicieron en mi casa unas votaciones simuladas, en una casa en donde nadie, mentira, solamente podía votar la muchacha que trabajaba con nosotros, la chica que hace trabajo doméstico. Era la única que podía votar. Todos los demás, unos porque éramos muy jóvenes, otros porque todavía no tenían la nacionalidad mexicana. Para no hacerles el cuento largo, nos pusimos de acuerdo, vimos quiénes eran los candidatos. Estaba francamente, aquí entre nos y no lo repitan, bastante pinche la cosa. Por un lado estaba Luis Echeverría como candidato del PRI, por el otro lado estaba Morfín como candidato del PAN, y no había más candidatos. El Partido Comunista todavía no había sido llevado a la legalidad, estaba en la ilegalidad,
Y bueno, pero mi padre muy inteligentemente hizo las boletas, puso PRI, PAN y otro, por si alguien quería votar por otra fórmula o por otro candidato. No les voy a hacer el cuento muy largo. En mi casa hubo, al fin, se hizo la votación esa mañana, votamos todos, mi tío abuela, mi tía abuela, mi padre, mi madre, Conchita, que era quien trabajaba con nosotros, mi hermano Carlos y yo. ¿Qué somos? Otra vez, mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, Conchita, Carlos y yo, 7. Todos, el escrutador y presidente de casilla fue mi tío, que era un tipo honorabilísimo, o sea que no había posibilidad de que hubiera tranza. Y pasamos, ejercimos nuestro voto. Fue de verdad muy emocionante en muchos sentidos. Y por la tarde apareció en la puerta de mi cuarto, porque no lo iban a poner en la puerta de la calle, el resultado de las votaciones en casa. Y tengo la impresión que fue muy significativo. Había un voto por el PRI, porque en Apan, que era de donde venía Conchita, habían ofrecido que iban a regalar mucho material. Entonces ella dijo, no vaya a ser que, aunque esto sea de mentiritas, me quiten el material. Había un voto por el PRI, ninguno por el PAN, había 4 votos nulos. Esto quiere decir que todavía mis padres y mis tíos tenían cierta pudor con el ejercicio del voto, como que no sentían que y había 2 votos por Chabelo. O sea que en mi casilla, en mi casa, en el año 1970, ganó por abrumadora mayoría Chabelo. Este primer ejercicio del entendimiento de lo que significa la democracia, de cómo un voto, un hombre puede transformar el destino, fue para mí impresionante, fue esclarecedor, fue algo que me dio la pauta para el camino que tendría que seguir el resto de mi vida. Y le paso a Rosa. Yo me había quedado en el 88, me había quedado en un momento interesantísimo, porque de que no hubiera más que un solo candidato y se destapara, a que ya de plano no hubiera ni siquiera un destape, ¿sí? Y de pronto hubiera 3 candidatos, parece que no, pero las cosas habían cambiado, había ocurrido un cambio. Y si ustedes ven en términos de otros muchos rubros a los que no nos vamos a referir, el cambio de aquellos años a estos años, cuando la gente, no hablemos de esta participación ciudadana espontánea a la que me he referido en el caso del terremoto las 2 veces, a otros tipos de participación, al tipo de participación política, por ejemplo, la gente corría de los micrófonos. Si se aparecía alguien con un micrófono de la televisión, tú te acordarás de esto. Señor, ¿usted qué opina? Salían corriendo, la gente tenía pánico de hablar, de opinar, de decir lo que pensaba. Ahora es al revés, se arrebatan el micrófono los chavos, ¿no? Es más, no se lo tienen que arrebatar, para eso tienen las redes sociales y para eso tienen el internet. Hablan, se manifiestan, dicen, la gente se reúne, hace marchas, opina, la gente tiene sus propios criterios, a veces equivocados, a veces no, pero sus propios criterios, y eso es lo que importa. Se puede hablar, no en todos los casos, sabemos también que hay muertes de periodistas, desde luego, pero se puede y se debe seguir hablando. Esa es una de las razones que yo voy a esgrimir. Otra más, además de los cambios. En 1988, Ernesto, mi esposo, mi hija Cassandra, que no está aquí, y yo nos fuimos a Estados Unidos, fuimos a estudiar un posgrado. Vivimos varios años allá. Nuestra hija lloraba amargamente todos los días. A mí me chantajeaba horriblemente, yo me sentía culpable de haber ganado una beca. Me decía, ¿por qué tengo que tener una mamá que se ganara una beca? ¿Por qué tengo una mamá que me arrancó de la tierra que me vio nacer? Fíjate, tenía 6 años y usaba esas palabras, ¿no? De la tierra que me vio. Ole. Oye, todas las mañanas decía, se me va a olvidar el himno nacional, que ni siquiera se sabía a esa edad. Y ahí nos tienen a nosotros cantando, mexicanos, al grito, ¿no? Y en aquellos entonces yo no podía entender que una niñita tuviera ese sentido
nacionalista, pero de una manera tan auténtico, tan distinto, no se lo habíamos inoculado, que sintiera de algún modo que este era su país, aunque estuviera viviendo allá. Pasaron un montón de cosas, otras muchas cosas, pero entre otras, fíjense que pasó que llegó este tiempo y que aquellos chavos en 1988, aquellos niños inmigrantes que igual que la nuestra entonces no hablaban inglés y que venían de distintos países, algunos de Medio Oriente, otros de América Latina, otros de algunos países europeos, otros muchísimos chinos y coreanos, ¿sí? Muchos de ellos son los dreamers hoy. Fíjense cómo la historia con H mayúscula, la historia grande, siempre nos está influyendo, querramos o no, siempre está marcando también cómo es nuestra vida. Así le querramos dar la espalda. Muchos de esos chavos no tienen pasaporte ni tienen a dónde ir, viven la situación que ustedes saben que están viviendo ahora. Nosotros éramos de los afortunados que teníamos pasaporte y nuestra hija volvió a esa tierra que la vio nacer. Tanto ahí como en el 85, pero sobre todo ahora, en este temblor, lo primero que hizo Sandra Cassandra, que así se llama, pueden pensar lo que quieran. Se llama obliteración. ¿Qué quieres? No, está bien, Estudiamos el lenguaje y nos gustaba. Y sí, claro, vivimos con la culpa. Siempre nos dice, a ver, ¿tú qué sentirías si yo te hubiera puesto abracadabra? Bueno, ni modo. Creo que ahora hasta le medio gusta. Pero bueno, lo primero que hizo fue comunicarse con nosotros para ver cómo ayudaba, qué hacía, cuáles eran las cuentas donde sí valía la pena depositar, qué había pasado exactamente en Oaxaca. Es decir, ese país que parece que viviendo en el extranjero no te llevas, sí te lo llevas y te sigue importando su destino. Regreses o no regreses, te importa lo que es de él y lo que fue de él. Siguió pasando el tiempo, ya se acuerdan de qué ocurrió también en el 2006, de esa cantaleta, ¿verdad? Que se volvió una locura, porque hasta cumbia hicieron de voto por voto, casilla por, ¿te acuerdas, no? De todo aquello. Siguen pasando los años y por primera vez hay una candidata a la presidencia, se elige, ¿no? Y no se elige porque ella fue elegida, aunque no ingresó oficialmente al patrón electoral, una candidata indígena, Marichuy, María de Jesús Patricio. ¿Y saben qué? Yo sentí que el mundo volvía a cambiar, que claro que había cambiado y que se tenía que visibilizar ese hecho, que era el colmo que en un país como el nuestro, con las diferencias de todo tipo y sociales sobre todo, con una enorme cantidad de población indígena, nunca hubiera habido un representante indígena. Ustedes saben lo que ocurrió, esta vez no ingresó, pero la democracia no se construye de una sola vez y para siempre. Eso sí, se puede perder, eso sí, en cualquier instante se puede perder. Basta con que no votemos, por ejemplo, ahí está la historia de Donald Trump, ahí está la historia de todos los jóvenes que dijeron, esto ya está dado, ¿yo para qué? ¿Sí? Basta la historia de tantos otros países que para qué citar, donde los totalitarismos de derecha, de izquierda y de donde quieran triunfan, porque los ciudadanos no se pronuncian, porque no dicen yo quiero que sea este o esta, aunque no sea perfecto, aunque no sea el mejor, aunque no haya llegado el momento. Pero no quiero perder esta posibilidad que existe de que pueda elegir y seguir eligiendo. Si no está en uno, en dos, en tres, en todos la posibilidad de elegir, entonces se la estamos dando a alguien más. Esa es una de las razones por las que por supuesto que voy a votar, por supuesto que Sandra Cassandra votará, Ernesto también, iremos a votar. Y porque como no sé cuánto tiempo nos quede, lo único que yo quiero decir es que ya estoy hablando demasiado de mi vida privada, pero ni modo, es que la vida privada está totalmente inmersa en la vida pública, en la historia. Acabo de tener una nieta y eso me hace muy feliz. Y una de las cosas que más deseo es que Olivia un día hable español y cuando venga a México se dé cuenta de que es otro México, de que México cambió,
de que México no solamente es un lugar donde se habla de violencia, donde se habla de amenazas, donde se habla de acoso, donde se habla de algo que fue, de un paraíso perdido. Yo quiero que sea otra cosa. Y parte del hecho de que sea otra cosa, claro, es lo que hacemos todos los días cada uno, porque cada uno ejercemos nuestro derecho democrático en cada acto, pero también en las urnas. Yo quiero que eso suceda. ¿Y tú, Benito? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes salen sonriendo en su credencial para votar? Somos bien poquitos. ¿Sí? Yo desde 1978, que es cuando saco mi primer credencial para votar, sonrío, porque estoy consciente del privilegio que significa poder votar. Vengo de una familia en la que no se podía ejercer el voto por otro motivo, y de repente, en el momento en que yo tengo la posibilidad de votar, me doy cuenta que estoy rodeado de amigos que tampoco pueden votar. ¿Por qué? Porque eran exiliados chilenos, argentinos, uruguayos. Todo el final de los años 70 nos dejó esta cauda de desgracia, bueno, de desgracia y de esperanza, por otro lado. Se salvaron gracias a estar aquí, pero bueno, cuando llegaron eran muy pequeños, no tenían todavía la posibilidad de la naturalización. Entonces, bueno, una vez más estoy rodeado de gente que no podía votar. Era muy, muy curioso, y por lo tanto, el tener mi credencial para votar era una suerte de enorme... a mí me llenaba de orgullo y de responsabilidad simultáneamente, como bien dijiste por ahí. He sido, desde el 78 y hasta hoy, representante de casilla, de partido, de distrito. He vigilado las elecciones desde la ONU, he vigilado las elecciones desde mi propia coche. O sea, he estado inmerso en todas las elecciones que ha habido en el país desde que tengo 18 años. Eso quiere decir que ya voy para 40 años de este ejercimiento del voto y de este compromiso de alguna otra manera con el tema de la democracia. El texto que escribo ahí es el que cuenta esta historia de cómo también milité en algún momento en el Partido Comunista Mexicano y fui expulsado, y gracias a ello mi abuelo me volvió a hablar, porque mi abuelo era socialista, y en la Guerra Civil Española los socialistas decían que los comunistas los habían traicionado. Cuando yo entro al Partido Comunista Mexicano en el año de 1977, en las brigadas, fundamos la Brigada Juvenil Comunista Ángela Davis, un grupo, sí puedo decir, solo dos nombres. El actual secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, estaba con nosotros en la brigada, y el otro no lo voy a decir. No importa, éramos un grupito y formamos la Brigada Ángela Davis. Yo fui expulsado posteriormente del partido. Mi abuelo me recogió en sus filas y me dijo, ¿ya ves cómo son esos? Y he no solo ejercido mi voto, sino he hecho todo lo que ha estado en mis manos siempre para que ese enorme privilegio que significa poder decidir, poder tomar en tus manos. Y tengo que confesar que en todas las elecciones, perdí todas, menos la última. Todas las elecciones en las que yo voté, todos mis candidatos perdieron siempre. Esto no me impide seguir ejerciendo el derecho, todo lo contrario. Yo de repente escucho, es que los jóvenes están desencantados, y yo digo, perdón, pero según las reglas del juego de Doña Blanca, para estar desencantado, previamente tuviste que haber estado encantado. Y tiene que ver justamente con eso. De lo que estoy hablando es del encantamiento, el encantamiento que produce el saber que estás haciendo algo por tu sociedad, por tu país, por ti mismo, por los que vendrán, por los que están a un lado, por tu vecino. Saber que el ejercicio del voto significa mucho más que ir y poner en una boleta el nombre de una persona o el emblema de un partido. Significa esta enorme responsabilidad y la pequeñísima capacidad de transformar el mundo. Todos sabemos que el mundo solo puede ser transformado a partir de que transformemos el entorno inmediato, que es nuestro cajón de los calcetines. Y a partir de ahí todo lo demás viene dándose como en cascada. Es pues, ¿y por qué votar? Este llamado
a que no les digan, que no les cuenten, a que ejerzan su voto, a que no permitan que nadie lo ejerza por ustedes, a que tengan la capacidad de discernimiento suficiente para saber que en sus manos está un pedazo del futuro de este país, un pedazo grande. Estas elecciones serán determinantes y determinadas por todos esos jóvenes que votan por primera vez. Y esto quiere decir que en sus manos, y qué pesada carga, ¿no? Ahí está, en sus manos está el futuro. Me van a decir, qué ojete. Es cierto, es cierto. No crean que el libro es propaganda. No se trata de convencer a nadie de que vote. Habrá autores que piensen ahí que no vale la pena votar y van a contar su historia. Se trata de las historias personales de cada uno, de la vida más íntima, de la vida privada, de cómo vivimos desde que nacimos, la participación o no participación en lo que ocurría afuera. Cada uno de nosotros contó su historia. La de Toño Malpica también es deliciosa. Él dice que cree en la democracia, pero con la salsita aparte. Ya quien quiera enterarse tendrá que leer por qué. Nos dieron absoluta libertad de decir lo que quisiéramos decir. Yo conté muchas otras cosas, claro. Conté mi ingreso a la universidad en los años 80, porque para mí este lugar representa el espíritu de lo que fue el 68. La misma idea libertaria, la misma idea combativa, el mismo espíritu crítico, la necesidad de que las cosas cambien. Pasaron tantas cosas a partir de los 70 y muchas más después a partir de los 80. Y hubo tantas maneras de resistencia a aquello que se volvió desde los 80 lo emblemático, porque acuérdense que fueron los años de las marcas, de los logos, ¿verdad?, del SIDA, y por lo tanto cambió nuestra idea de la sexualidad, no la de muchos de nosotros, pero si ustedes se fijan en la publicidad, la historia de la publicidad es interesante porque también década a década les va diciendo cómo se percibe el mundo, qué ocurre con el mundo. Son mucho más liberales, digamos, los anuncios previos a esta etapa por el miedo del SIDA, ¿no? La época de las computadoras personales, la época de las chicas materiales. Bueno, ¿cómo se construyó una resistencia de todo eso? Hay una imagen con la que yo quiero terminar esto, porque lo demás está ahí y si no ya no lo van a leer, y ese es el chiste, que lo lean, ¿no? Que a mí me impresionó muchísimo. Es de un autor que yo amo, se llama Sebald, a lo mejor ustedes lo conocen también. La historia natural de la destrucción es un libro en el que cuenta qué pasó con los alemanes que no querían participar en el movimiento de Hitler, que no eran fascistas, que tenían otro espíritu y que de alguna manera se volvieron pues, las víctimas que se vieron inmersas en esto y cuyas casas también bombardearon, por cierto, porque siempre que pensamos en los alemanes, bueno, basta con que haya una película ya desde de esa época y desde los créditos ya sabemos que todos son malos, ¿no? No es cierto, cuenta Sebald la historia de estos otros y cuenta historias sobrecogedoras de sobrevivencia en Alemania. Y hay una en particular de una mujer que en Hamburgo está frente a dentro de su casa, pues ya dentro, no sé si decir dentro, porque su casa fue bombardeada para que ya no totalmente, y lo único que queda es un muro que tiene una ventana, y cuenta Sebald cómo vio a esta mujer limpiar la ventana de esa casa que ya no tenía, como aferrándose a una normalidad, a una imposible normalidad, para que pudiera sobrevivir. A veces le damos la espalda a la historia. Nos da miedo la palabra activismo, decimos, uy, no, eso no, porque siempre va mal. Y no es verdad, Porque si nos pasamos limpiando la ventana de nuestra casa, nuestra vida se vuelve vacía, insensata, y no nos damos cuenta. Por eso hay que ser parte de la historia en la que nos tocó vivir. Esa es la última razón que yo voy a dar para que votemos, por quien querramos, pero que votemos. Creo que es súper poderosa esa razón. Yo también estoy limpiando el vidriecito
todo el tiempo. Estoy perfeccionando mi voto porque sé que mientras perfecciono mi voto se va perfeccionando la democracia. Sabemos que es imperfecta, absolutamente imperfecta, pero nosotros también somos imperfectos y en nuestra imperfección está la belleza. Y esto lo sabemos muy bien. En este sentido, ir construyendo a partir de la imperfección resultará a la larga en una fórmula que nos satisfaga a todos y que nos lleve a un camino decente de paz. Creo que todos queremos lo mismo: paz, justicia, libertad, desarrollo. Bueno, la manera de llegar tarde o temprano hacia ese camino es ejerciendo nuestro derecho al voto. Quiero invitar a Dania. Sí, Dania, ven acá. Y ella les va a contar por qué. Gracias, Benito. Nada, muchas gracias por estar aquí. Nos complace mucho como editorial, Alfaguara, Penguin Random House, tener a estos autores tan amados por muchos lectores y a los que no estuvieron presentes, que pudieron participar aquí, a Santiago Solís, que ilustró este libro. Y como editorial, pues gracias a la UNAM, porque nos recibe en la casa y nos permite compartir con ustedes este libro, esta coedición entre el Instituto Nacional Electoral y Penguin Random House, para poder expresar esta necesidad que ya les han compartido Rosa y Benito. Y pues la intención de esta coedición es invitarlos a propiciar más bien esta participación libre de los jóvenes y el debate plural entre la comunidad, ¿no? Como acabamos de atestiguar con esta grata conversación que nos han regalado en esta tarde. Y pues nada, estamos muy contentos, de verdad, complacidos, y queremos decirles que está presente también el maestro Roberto Heicher, que es el director de la capacitación electoral y educación cívica del instituto. Y muy bienvenido, gracias. Tenemos también algunos ejemplares que nos han convidado por parte del instituto para poder compartirles en esta tarde también. Entonces, van a poder descargar desde el lunes, el día lunes, ejemplares gratuitos, ebooks gratis, bueno, cualquier tienda de libros electrónicos de esta edición, y el día de hoy pues tenemos aquí ejemplares físicos para ustedes y para que puedan leer lo que estos autores nos han querido compartir sobre este tema. Muchísimas gracias. Dania, a ver si te entendí bien. Cuando dices nos quieren convidar, ¿quiere decir que son gratis? Sí, son gratis. Bravo. Voy a participar a Roberto Heicher para que nos comparta algo de lo que tienen. Muchas gracias. Bueno, antes que nada les pido un aplauso, las dos glorias con G mayúscula del país. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor contar con sus ideas, con sus experiencias en este documento, que me atrevo a decir es un documento de carácter histórico también. Nunca en el instituto habíamos hecho algo como esto, convocando, digamos, a la reflexión en conjunto, pero enfocados en un grupo etario muy importante. Fíjense que los jóvenes, digamos, extendiendo el rango un poco más, entre los 18 y los 34 años de edad, representan el 40% del listado nominal. Es decir, son los jóvenes los que van a decidir el resultado de las elecciones, votando o no votando también. Son los jóvenes quienes van a decidir. A mí me da mucho gusto escuchar esta parte en la idea de voy a votar, pero también voy a ser funcionaria de casilla y voy a contribuir. Esa es la palabra clave, contribuir. Ese es, me parece, el contenido más importante del concepto de ciudadanía, porque nos deja ver que se trasciende la individualidad para ser parte de algo más grande. Por eso justamente es tan importante, para que pueda hacerse realidad este principio, Benito, que comentabas, que en tu familia quien contó los votos y los recibió es tu tío. Bueno, así, casilla a casilla, quienes cuentan y reciben los votos son nuestros propios vecinos. Esa es la mejor garantía de que las cosas tienen que salir bien, el involucramiento de todos nosotros. Yo quiero agradecerles, decirles que este libro es
totalmente gratuito, se va a distribuir en todo el territorio nacional a través de los centros universitarios sobre todo. Es un libro que justamente va buscando detonar la conversación entre las y los jóvenes, tratando de hacer que se apropien de aquello que es suyo, se apropien de este país, se apropien de su democracia, se apropien de sus instituciones, porque así se van a apropiar también de su propio futuro. Muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Una última cosa, antes de las preguntas. Pero pueden empezar a repartirlo, ¿eh? Es un libro crítico. Por favor. Ojo, habrá quienes no estén de acuerdo. Hay mucho que cuestionar. Esto no quiere decir que no haya nada que cuestionarle al INE. Esto no quiere decir que no haya un sistema perfectible, que queremos que se perfeccione, que hay cosas que tenemos que mejorar. Quiere decir que solamente participando entre todos vamos a poder hacer que esto cambie. Son las historias personales de cada uno de nosotros las que están ahí y que aderezan mucho más que esto que acabamos ahora de resumir. Y Benito, tú querías invitar. Bueno, ya los que nos conocen saben que cómo somos, qué pensamos, qué creemos, o sea que tampoco no estamos dando a tole con el dedo ni diciendo, sí, vamos, qué pasa. No, tenemos una posición, por supuesto, crítica y yo quiero, tenemos 5 minutos para que si alguien quiere intervenir, con enorme gusto. ¿Traes tu credencial de lector? ¿Verdad, güey? Será una pregunta para el maestro Taibo, que decía que de todas las elecciones que había, en las que había votado, solo había ganado una. Entonces, a ver si puede abundar en esa declaración ácida. Por supuesto que no. ¿Otra? No, querido, bueno, hemos ganado algunas veces, las veces que yo he votado por ciertos candidatos, pero generalmente no, hemos perdido. Y el ser perdedor no significa que deje de creer en ello, al revés, todo lo contrario, insisto, soy un terco y eso es lo que nos salva. Hola, yo ahorita vivo con muchos prejuicios. Tengo 26 años. Durante un tiempo de mi vida dejé la carrera. Ahorita estoy voy a regresar este año. Y estaba muy indecisa en qué carrera escoger. Y lo veo porque mi cambio, a mí sí me tocó la elección pasada. Me tocó ser víctima de las comunicaciones, de lo que vende, de lo que deja. Estudié comunicación mucho tiempo, solo que no la terminé. Entonces, sí me creo crítica más allá, pero creo que aquí el problema que vivimos como sociedad es la falta de respeto que existe entre individuos, que es la base de todo, y yo lo he hecho. Hace un segundo, con Benito, perdóname, yo te tenía clasificada como una persona que solo vendía literatura juvenil, por lo que veo en las ferias del libro, porque he ido a Guadalajara y te he visto, vendía, y te ofrezco una disculpa enorme porque ahorita viéndote presentando este contenido me acabas de abrir los ojos y me diste una cachetada con guante blanco que de verdad necesitaba decirlo. Entonces creo que es importante que sí no nos quedemos callados, que admitamos los errores y que aprendamos de ellos, que nunca es tarde, pero el tiempo nos come, y que más allá de lo que veamos, de lo que nos enseñan, ahorita podemos no hacer un cambio drástico porque necesitamos demasiada mentalidad, necesitamos que nuestros funcionarios no solo lo vendan, sino que lo crean, que no roben por pensamiento propio, sino que digan, la cultura, la educación es lo que vende. Yo le estaba diciendo a mi amiga que le han quitado mucho presupuesto a las artes, a la cultura, a la UNAM, a todo eso le han quitado presupuesto. Y qué bonitas se ven las ecobicis en el Metrobús, se ven desde ahí preciosas, y sí las utilizan y ya la gente es más fitness, ¿no? Pero yo no veo un cambio de mentalidad, yo no veo que le cedan el asiento a una persona de la tercera edad, y eso es a mí lo que me hace decir, yo me quiero ir de este país, y qué triste mejor pensar que se puede hacer un cambio al estilo Cuarón, yéndome, entonces ahora sí que me escuchen, o como Del Toro, y entonces ya cuando me escuchen ya regreso a mi país. Qué triste que tu hija se haya dado cuenta tarde, qué triste que tu nieta no pueda crecer aquí y ver el cambio aquí. Eso es lo que tenemos que cambiar.
Sí, sí, lo entiendo, pero me refiero a que tienes como... No es tan tarde, acaba de nacer. No sé, yo estoy... No se dio cuenta tarde. Siempre tuvo esta idea de que Sí, México claro. es el que es su país. Oye, y has dicho otra cosa importante ahora que dices tu edad, te presentas y dices que vas a volver a la universidad y eres mujer. Y esto también habla de algo distinto, una distinta forma de ejercer el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes de Yakiri Yakiri, de esta mujer que fue juzgada y que el magistrado de la Suprema Corte que la juzgó, ella fue violada y mató a su agresor? Fue juzgada culpable porque se decidió que había utilizado demasiada violencia. ¿Y cómo te salvas de una violación usando no tan demasiada violencia, violencia mesurada? Nosotras también tenemos que exigir que en los programas, en los patrones, que los funcionarios consideren que la violencia de género es un tema, que es importante, que en este país está siendo algo realmente alarmante y que tiene que estar dentro de los programas. Pero si no lo hacemos todos, ¿quién lo va a hacer? Claro. Tú ya lo dijiste, solitos parece que como que no. No, necesitamos ser buenos ciudadanos. No necesitas seguir a un líder, necesitas tener conciencia ciudadana propia. Déjame solo hacer una acotación. Yo no vendo literatura juvenil, solo la escribo. Y si te acercas a la Universidad Autónoma Metropolitana podrás encontrar mis libros de poesía. O sea, hago de todo. Gracias. Pensé que no iba a dar tiempo, pero ya que me ceden el micrófono, yo quisiera comentarles que escuchando las historias de ambos, me hicieron evocar pues, lo que a mí me ha sucedido. Pero no voy a hablar de todo eso. Voy a comentarles que yo soy de los indecisos, realmente, de que estoy deshojando no la margarita, sino la rosa, para ver si voto. Pero también que recientemente, pues siempre estoy interesado por eso. Y recientemente vi un programa de TV UNAM donde John Ackerman invitó a Eduardo Huchim, ex consejero del IFE, para pues comentar esta etapa o este proceso. Y Eduardo, junto con John Ackerman, pues insisten en esa cuestión de que la única manera de salir adelante, la única forma de poder contribuir, la única manera, discúlpame Ernesto, de evitar que el sistema siga con su propósito de imponer a quien le conviene, es que participemos, es que votemos. Y como ya dijiste, Benito, pues son los jóvenes de 18 a 35, 40 años los que van a determinar esto. Yo realmente también dudo o he dudado de que los jóvenes estén informados, estén interesados, porque las redes sociales, así como son potencialmente maravillosas, pues también son magníficamente distractoras y no les permiten entender las cosas de otra manera. Ese es mi punto de vista. También me llevo muchas sorpresas y me doy cuenta de que hay jóvenes que son muy inquietos y que son muy brillantes. Pero pues ya que me dieron el micrófono, insisto, voy a seguir deshojando la margarita, pero voy a votar, voy a participar y los invito a que lo hagamos para que el sistema no se imponga. Creo, se acabó el tiempo, pero no, porque como el siguiente que va a estar ahí soy yo, cedo. El que tiene el micrófono tiene el poder, ¿ya se dieron cuenta? ¿Alguien más? Los jóvenes. Por eso hay que agarrar el micrófono favor. todos. Bueno, primero a mí se me hace como muy buena idea sí, utilizar a figuras que los jóvenes vemos como muy grandes, como es Antonio Malpica, usted, incluso la profesora, sí, bueno, tú, perdóneme, perdón, la profesora Rosa Beltrán, que son personas que en mi ámbito, en la universidad, siempre estamos platicando. Yo estudio letras y son personas que decían, estamos muy indecisas con un voto, estamos indecisas si votar, porque a las personas que seguimos nosotros son escritores y nos hacen falta escritores que nos digan acerca de política, que nos digan, tienen un voto y pueden votar. Entonces, ahorita ya que nos están diciendo como sus experiencias, es muy bueno porque nosotros buscamos en ocasiones las personas en quien confiar y quién mejor que nos los digan las personas que escriben nuestras historias favoritas. Entonces, ahorita que yo estoy viendo esto, a mí se me hace muy fascinante
ver eso porque normalmente vemos, no sé, que si publicó artículos tal plataforma de internet o así, y son personas que ni siquiera sabes si tienes que creerles del todo o no, y personas que han seguido su trayectoria, que sabes que tienen como un nivel cultural y que se preocupan por los jóvenes, y los jóvenes lo siguen. Benito, tú sabes cuántas personas te siguen en ferias del libro, me quedo muchas veces afuera en tus pláticas. Y realmente se me hace muy grande esa idea de acercarse de esa forma, que es como saben, escribiendo y dándoles a los jóvenes como esa oportunidad y abrirles los ojos de que ellos son un cambio. Está clarísimo que lo son. Por eso, cuando el compañero decía lo que estaba diciendo, yo que doy conferencias de fomento a la lectura por todo el país y que veo montones y montones de chavos todo el tiempo, y llega algunos, no voy a insultar a nadie hoy, pero llegan algunos a decirme, es que en este país no se lee. Y le digo, pues vente conmigo la próxima vez y díselos a ellos, a ver qué te dicen. Porque tenemos un montón de telarañas en la cabeza de presupuestos, o sea, de cosas que presuponemos, que luego resulta que no son ciertas. Yo lo único que puedo decir de mí mismo es que me considero una persona honorable. Yo duermo tranquilo por las noches porque sé que no le debo nada a nadie, porque soy probo en el sentido que nunca he robado nada. He sido funcionario público toda mi vida y estoy a la disposición de cualquiera. Es más, cada vez que llego a un lugar, después de un año de trabajo, me pido una auditoría a mí mismo, a mi propia gestión. Bueno, con eso yo creo que empeño mi palabra, que es lo único valioso que tengo. ¿Alguien más? Venga, está rete lejos, carnal. Hola Benito, hola Rosa. Bueno, me presento, me llamo Uriel, tengo 20 años, soy orgullosamente politécnico y la verdad, este tema me fascina mucho. Me he puesto a investigar, obviamente este ha sido el año de las lecturas sobre la relevancia social y política en nuestro país. Me he sensibilizado de tal manera que veo a mi México con otros ojos. Antes lo veía con miedo, con inseguridad. Después leo a los periodistas, ese valor que tienen para contar las historias, aun cuando están alrededor de violencia y narcotráfico. O he visto también a los estudiantes de Ayotzinapa, cuando por conmemorar una fecha en la cual hablamos de victoria, hablamos de valores, el cual fue el 68, pues te das cuenta que México no es el que dicen, el que es malo, el que es inseguro. México está lleno de colores, de pinturas, hay muchas imágenes que nada más de pensarlas me emocionan. Y esta plática lo único que ha hecho es emocionarme más. El voto es una fiesta, es la fiesta del voto y quieran o no, los chavos, nosotros vamos a elegir quién va a seguir mandando en nuestro país. Bueno, tengo aquí una experiencia, yo soy de ingeniería y mis compañeros, al menos la mitad, son muy apáticos. Quizás porque seamos más de números y no de letras, no nos enamoramos con las letras, más en cambio nos envolvemos en los números y a veces envolvernos en ello nos trae apatía, nos trae frialdad. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué consejo le darías a esa gente de ingeniería? ¿Qué consejo les darían? Gracias. Que leyeran El diablo de los números de un poeta que se llama Hans Magnus Enzensberger, un poeta hablando sobre números, y creo que es la mejor manera de sacar esta relación entre las dos cosas. En la ciencia también hay poesía. Yo estamos convencidos de ello, muchos estamos convencidos de ello. Y bueno, solamente es dar un paso más adelante para encontrarla ahí donde esté. Yo espero que esta conversación haya servido de algo, haya servido solo con la simple idea en la cabeza de, tengo un compromiso, en mis manos está el destino. Pues de repente como que te sientes mucho más poderoso, ¿no? Como que dices, y está en las de ustedes. Pues a mí me encantaría ver a un país distinto, porque
porque le hemos remado todo lo posible para que así suceda. Ahora nos toca, una vez más, salir a intentar demostrarlo. ¿Una más? ¿O nos vamos a la siguiente? Pues muchísimas gracias. Un súper aplauso a la maestra Rosa Beltrán. A la doctora Rosa Beltrán. Para el megadoctor Benito Taibo. Gracias a todos.